Quédate hasta el final para descubrir cómo un nacimiento, marcado por la muerte, se convirtió en una inquebrantable defensa de la vida, y cómo el silencio le fue impuesto de la forma más cruel imaginable, solo para que su mensaje resonara con más fuerza a través de los siglos. Imagina por un instante la Cataluña profunda y rural del año 1204. El aire en la pequeña aldea de Portel, en la comarca de la Segarra, es denso, cargado con el aroma de la tierra labrada, el heno seco y una tensión palpable. Dentro de una modesta casa de piedra, la penumbra apenas es rota por el parpadeo agónico de una vela. Allí, sobre un lecho humilde, yace una mujer, su respiración es un hilo frágil a punto de romperse. Acaba de entregar su último aliento, víctima de una enfermedad repentina y fulminante, llevándose consigo la vida que crecía en su vientre. El silencio que sigue es pesado, un sudario de dolor que envuelve al esposo y a los pocos parientes presentes. La tragedia es doble, la pérdida de la esposa y la del hijo no nacido. El llanto ahogado del viudo es el único sonido que rompe la quietud sepulcral. Pero en medio de esa desolación, una idea, audaz y desesperada, surge en la mente de un familiar, quizás un primo del barón de Cardona, dueño de aquellas tierras. Observa el vientre de la difunta, donde la vida aún podría estar luchando por existir. Con una determinación nacida de la más pura intuición, desenvaina una daga. No es un acto de violencia, sino un acto de esperanza desesperada. Un ruego hecho a cero. La hoja brilla a la luz de la vela antes de practicar una incisión certera y primitiva, una cesárea rudimentaria realizada sobre un cuerpo ya sin vida. Por un momento, el tiempo se detiene. ¿Será en vano? Y entonces, de la herida abierta, emerge el llanto vigoroso de un niño. Un grito que desgarra el luto y proclama la vida en la antesala de la muerte. Ese niño, extraído de las entrañas de su madre fallecida, sería conocido por siempre como Ramón, y llevaría el sobrenombre que definiría su origen milagroso. Nonato, el no nacido. Su primer aliento fue una victoria contra el destino, un presagio de la fe inquebrantable que le sostendría ante las pruebas más inimaginables. Si buscas historias que demuestren que la fe puede nacer incluso en la más profunda oscuridad, has llegado al lugar correcto. Te invitamos a suscribirte a Vidas Santas, para que juntos exploremos los testimonios más conmovedores de la historia. La infancia de Ramón estuvo marcada por esa ausencia fundamental, la de una madre a la que nunca conoció. Creció bajo el cuidado de su padre, Arnau, un hombre bueno pero pragmático, anclado a las realidades del campo y del linaje. Desde muy joven, Ramón mostró una inclinación que desconcertaba a su progenitor. Mientras otros niños jugaban y aprendían los oficios de la tierra, Ramón buscaba la soledad. No era una soledad triste o melancólica, sino una soledad poblada de presencias invisibles, de susurros que solo su alma parecía escuchar. Se le encomendó el cuidado del rebaño familiar, y en las largas jornadas en las colinas onduladas de la Segarra, encontró su verdadera vocación. Transportémonos a esas colinas. Siente la brisa fresca que peina la hierba alta, escucha el balido suave de las ovejas y el zumbido de los insectos bajo el sol catalán. El horizonte es una línea inmensa y pura. En este escenario de paz bucólica, el joven Ramón no solo vigilaba a sus animales, dialogaba con Dios. El cielo inmenso era la cúpula de su catedral, y cada árbol, cada roca, un altar para su devoción. Su corazón infantil ardía con un amor puro y profundo por la Virgen María, aquella a quien había adoptado como la Madre Celestial que nunca tuvo en la tierra. Cerca de los campos donde pastoreaba, se alzaba una pequeña y antigua ermita dedicada a San Nicolás. Para Ramón, aquel lugar se convirtió en su refugio, su santuario personal. El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por una estrecha ventana, iluminando una imagen sencilla y desgastada de la Virgen con el niño. Allí pasaba horas de rodillas, con las manos juntas y los ojos fijos en el rostro de madera de la estatua. Le hablaba como un hijo le habla a su madre, con una confianza y una ternura absolutas, llenando con la fe el vacío que la muerte había dejado en su cuna. Le contaba sus secretos, sus pequeños anhelos, y le confiaba su creciente deseo de entregar su vida por completo a un propósito más grande que la administración de las tierras de Portel. Su padre, sin embargo,
observaba esta piedad con creciente preocupación. Amaba a su hijo, nacido de la tragedia, con una fiereza protectora. Veía en él una mente brillante y un espíritu fuerte, cualidades que deseaba ver aplicadas a la administración de las tierras familiares, a asegurar el linaje y el patrimonio. El mundo, para Arnau, era un lugar de trabajo duro y responsabilidades terrenales. La vida contemplativa de Ramón le parecía una ensoñación peligrosa, un desvío del camino que le correspondía como heredero. ¿Cómo podía este hijo, destinado a ser señor de la tierra, preferir la compañía de las ovejas y las estatuas viejas? Intentó por todos los medios alejarlo de sus inclinaciones religiosas. Le asignaba las tareas más arduas, las más ingratas, con la esperanza de que el cansancio físico agotara sus anhelos espirituales. Si sus manos estaban ocupadas reparando cercas y sus espaldas doloridas por la cosecha, tal vez su mente dejaría de vagar por los cielos. Pero el efecto fue el contrario al esperado. El trabajo duro fortalecía el cuerpo de Ramón, y su espíritu, en lugar de menguar, se elevaba con más fuerza. Cada sacrificio, cada gota de sudor bajo el sol implacable, era una ofrenda a Dios, una oración hecha con el cuerpo. El esfuerzo físico lo unía más a la pasión de Cristo, y el cansancio le hacía anhelar aún más el consuelo de la oración. Viendo que la labor no lo disuadía, su padre tomó una decisión drástica. Decidió enviarlo a Barcelona. Su lógica era la de un hombre del mundo. Si el campo fomentaba su misticismo, quizás el bullicio de la gran ciudad, con sus oportunidades, sus comercios, sus distracciones y sus placeres, apagaría la llama de su vocación y lo convertiría en un hombre práctico. Pero el plan paterno estaba destinado, una vez más, a fracasar de una forma espectacular. En Barcelona, Ramón no encontró la distracción, sino la confirmación. El contraste entre su aldea y la vibrante ciudad portuaria era abrumador. El aire olía a sal, a pescado y a mercancías de tierras lejanas. Las calles eran un hervidero de gente. Mercaderes, marineros, soldados y artesanos. Pero entre el ruido y el caos, Ramón no escuchaba la llamada del mundo, sino el lamento de la humanidad. Fue allí, en las calles de Barcelona, donde escuchó por primera vez con claridad sobre la Orden de la Merced, fundada hacía muy poco tiempo, en el año 1218, por un hombre extraordinario llamado Pedro Nolasco. La misión de los mercedarios era heroica y de una urgencia desesperada en la España de la Reconquista. El mar Mediterráneo no era solo una vía de comercio, era un coto de caza para los piratas sarracenos que asolaban las costas, capturando a miles de cristianos. Hombres, mujeres y niños eran llevados al norte de África para ser vendidos en los mercados de esclavos de Argel, Túnez y Trípoli. La vida de un cautivo cristiano era un infierno. Sometidos a trabajos forzados, torturas y humillaciones, la prueba más grande era la presión constante para abandonar su fe y convertirse al Islam. Muchos, en su desesperación, acababan cediendo. La Orden de la Merced nació para combatir esta tragedia. Los frailes mercedarios no solo recaudaban limosnas para pagar rescates. Hacían un cuarto voto, único y radical, un voto que los distinguía de todas las demás órdenes religiosas. Estaban dispuestos a entregarse ellos mismos como rehenes, a cambiar su propia libertad por la de un cautivo en peligro de perder la fe, si el dinero no era suficiente. Esta misión resonó en el alma de Ramón con la fuerza de una revelación divina. Era la encarnación perfecta de la caridad, del amor al prójimo llevado a su máxima y más peligrosa expresión. Liberar al cautivo, consolar al afligido, dar la vida por los hermanos. ¿No era ese el eco exacto de las enseñanzas de Cristo que él había meditado en las colinas solitarias de su infancia? Todo cobró sentido. Su propia vida, que había comenzado con un rescate de las garras de la muerte, estaba destinada a rescatar a otros de una vida que era peor que la muerte. La esclavitud, la pérdida de la fe y la desesperanza en las mazmorras de Argel. El plan de Dios, tan misterioso en su niñez, se revelaba ahora con una claridad cegadora. Sin dudarlo un instante más, buscó a Pedro Nolasco. El encuentro entre el joven pastor de corazón ardiente y el santo fundador fue un encuentro de almas gemelas, una colisión de dos fuegos destinados a arder juntos. Nolasco, un hombre con la rara habilidad de ver el alma de los demás,
vio en los ojos de Ramón no solo el fervor de un novicio, sino la fortaleza inquebrantable de un mártir. Reconoció el sello de Dios en aquel joven cuya propia vida era un milagro andante. En el año 1222, con la bendición de su mentor y ante la resignada aceptación de su padre, quien finalmente comprendió que la voluntad de Dios era más fuerte que la suya, Ramón Nonnato vistió el hábito blanco de la Orden de la Merced. Su camino estaba trazado, un camino que lo llevaría lejos de las tranquilas colinas de su infancia, hacia las costas hostiles de África, al corazón mismo del peligro y del sufrimiento humano. Su entrenamiento como mercedario fue riguroso. No solo se sumergió en la teología y la oración, sino que aprendió sobre la negociación, la diplomacia precaria, los idiomas y la dura realidad de la misión que le esperaba. Su obediencia era ejemplar, su humildad profunda y su caridad, ilimitada. Se preparaba no para una vida de claustro, sino para una vida de acción en la frontera más peligrosa de la cristiandad. Su primera misión de redención lo llevó a Valencia, una ciudad aún bajo dominio musulmán en aquel entonces. Allí, con los fondos de la orden, desplegó una asombrosa habilidad para la negociación, moviéndose con prudencia y valentía por un territorio hostil. Logró rescatar a 150 cautivos. La alegría en los rostros de aquellos hombres y mujeres liberados, el brillo de la esperanza renacida en sus ojos cansados, fue para Ramón la confirmación de que estaba exactamente donde Dios lo quería. Pero esta primera experiencia, exitosa y gratificante, fue solo el preludio de su prueba más grande. Su siguiente destino era Argel. Argel era el corazón de las tinieblas, uno de los mercados de esclavos más grandes y crueles del Mediterráneo. Las historias que llegaban de allí eran aterradoras. Cristianos capturados en alta mar o en las costas de España e Italia, vendidos como mercancía, forzados a trabajar hasta la extenuación bajo un sol abrasador, torturados y presionados sin piedad para que renegaran de su fe. Para un mercedario, Argel era el campo de batalla espiritual por excelencia, el lugar donde el cuarto voto se convertía en una posibilidad terriblemente real. Ramón partió con el corazón lleno de fe y las arcas de la orden llenas de monedas de oro y plata, cada una representando una esperanza de libertad. Al llegar, se sumergió en el laberinto de la Ciudad Blanca. Imagina el choque cultural y sensorial. El olor de las especias exóticas mezclado con el hedor de la miseria y el hacinamiento, el sonido de las llamadas a la oración desde los minaretes superpuesto a los lamentos de los esclavos y el chasquido de los látigos, el sol implacable reflejándose en las paredes encaladas y en las cadenas de los cautivos que caminaban por las calles. Con una paciencia infinita y una habilidad negociadora sorprendente, Ramón comenzó su labor. Iba de un dueño a otro, visitando los mercados y las casas de los hombres ricos. No actuaba con arrogancia, sino con una humildad y una persistencia que desconcertaban a los mercaderes. Regateaba precios, ofrecía el rescate por las almas que languidecían en la desesperación. Logró liberar a 140 esclavos. Cada liberación era una victoria, una escena de emoción indescriptible. Veía a hombres rudos, curtidos por años de sufrimiento, caer de rodillas y llorar de gratitud. Veía a mujeres que habían perdido toda esperanza abrazar el hábito blanco del fraile que les devolvía la vida. Cada victoria era celebrada con lágrimas y oraciones de gratitud. Pero entonces, el dinero se acabó. Y todavía quedaban tantos. El corazón de Ramón se desgarraba al ver los rostros de aquellos a quienes debía dejar atrás. Sus ojos suplicantes lo perseguían en sus noches de insomnio. Se arrodillaba en la humilde habitación que le servía de celda y le preguntaba a Dios qué más podía hacer. ¿Había llegado al final de su misión? ¿Debía regresar, derrotado, dejando a tantos hermanos en el infierno? Y en el silencio de su plegaria, la respuesta vino, clara, terrible y gloriosa en su simplicidad. El cuarto voto. Si es necesario para la redención de los fieles cautivos, estoy obligado a quedarme en prenda en poder de los paganos. No era una opción, era una obligación sagrada. Me ofrezco a mí mismo. Fue a ver a los captores y les hizo la propuesta más insólita, una que desafiaba toda lógica comercial. El dinero se ha terminado, les dijo, pero yo tengo un valor. Soy un religioso, mi orden me aprecia. Quédense conmigo como rehén, como garantía de que mis hermanos enviarán un futuro rescate,
y con el precio de mi libertad, liberen a algunos de estos hombres que están a punto de perder su fe. Los mercaderes de esclavos, desconcertados al principio por una lógica que desafiaba su mundo puramente materialista, acabaron aceptando. Discutieron entre ellos, sopesando el valor de aquel fraile extraño y audaz. Vieron en él una garantía valiosa, un activo seguro. Y así, Ramón Nonnato, el liberador, se convirtió en prisionero. Por su libertad, varios cautivos más pudieron volver a casa. Su cautiverio, sin embargo, no fue pasivo. Se convirtió en su púlpito más poderoso, y a la vez, en la causa de su tortura más infame. Encerrado en las mazmorras húmedas y oscuras junto a aquellos a quienes no había podido liberar, no se entregó a la autocompasión ni a la desesperación. Al contrario, su presencia se convirtió en una luz en esa densa oscuridad. Consolaba a los enfermos, rasgando trozos de su propio hábito para vendar sus heridas. Compartía su escasa ración de pan y agua con los más débiles. Y, sobre todo, les hablaba de Cristo. Con voz serena pero firme, en los susurros de la noche para no alertar a los guardias, les narraba las parábolas del Evangelio, les recordaba las promesas de Jesús, les aseguraba que Dios no se olvida de sus hijos, ni siquiera en las prisiones más inmundas de Argel. Su fe era contagiosa. Los prisioneros, que habían empezado a perder la esperanza y a considerar la apostasía como una salida, encontraban en sus palabras un motivo para seguir luchando, para conservar su dignidad y su fe. El simple hecho de que un hombre libre hubiera elegido estar allí con ellos era el sermón más poderoso de todos. Pero su apostolado no se limitó a los cristianos. Con una valentía que rayaba en la temeridad, comenzó a hablar con sus guardianes musulmanes. No los confrontaba con arrogancia ni con insultos, sino que entablaba conversaciones con ellos, preguntándoles por sus familias y sus creencias. Con un profundo respeto, pero con una claridad inquebrantable, les explicaba las verdades de su fe cristiana, la belleza del amor de Cristo y el misterio de la redención. Hablaba con una lógica y una pasión que desarmaban. Y ocurrió lo inesperado, lo que nadie podía prever. Algunos de los guardias, y hasta otros prisioneros musulmanes, se sintieron profundamente atraídos por su mensaje. Vieron en la vida de aquel hombre, en su caridad y en su paz interior a pesar de las cadenas, un testimonio que sus propias creencias no podían explicar. Varios de ellos, en secreto, pidieron ser instruidos en la fe cristiana, conmovidos por el ejemplo de aquel hombre que, encadenado, era más libre que sus propios captores. Esta noticia, inevitablemente, se filtró. Llegó a oídos del gobernador de Argel, quien enfureció. Para él, que un esclavo cristiano no solo se negara a convertirse al Islam, sino que además estuviera convirtiendo a musulmanes en el corazón de su ciudad, era una afrenta intolerable, una subversión y una amenaza directa al orden establecido. Ordenó que Ramón fuera ejecutado de inmediato. La sentencia era la muerte por empalamiento, un castigo de una crueldad extrema reservado para los peores criminales, diseñado para infligir el máximo dolor y servir como advertencia pública. Lo sacaron de la mazmorra y lo llevaron al lugar de la ejecución. Una multitud se congregó para ver el espectáculo. Ramón caminó con una serenidad que asombró a todos. Sus ojos no estaban fijos en la estaca afilada que le esperaba, sino en el cielo azul. Veía el martirio no como un final trágico, sino como la culminación de su entrega, el abrazo definitivo con su Señor. Estaba listo. Sin embargo, en el último momento, los mismos mercaderes de esclavos que lo retenían como rehén intervinieron. No lo hicieron por compasión, sino por pura codicia. Un rehén muerto no valía nada. Corrieron ante el gobernador y argumentaron acaloradamente que la Orden de la Merced era rica y pagaría un rescate cuantioso por él. Matarlo sería un pésimo negocio. El gobernador, movido por el afán de lucro más que por cualquier atisbo de piedad, conmutó la pena. Pero su ira no se había aplacado. Su orgullo estaba herido. Si no podía matarlo, encontraría una manera de silenciarlo, de acabar con la fuente de su poder, su palabra. Fue entonces cuando concibió una tortura única en su sadismo, un castigo que pasaría a la historia como el sello del martirio de San Ramón Nonnato. Ordenó a sus hombres que tomaran un hierro al rojo vivo, una lezna de zapatero,
y le perforaran los labios, superior e inferior. Luego, a través de los agujeros sangrantes y cauterizados, le pasaron un pesado candado de hierro, cerrándolo con llave. A partir de ese momento, Ramón no podría hablar. La fuente de su apostolado, la voz que consolaba a los cristianos y convertía a los musulmanes, había sido sellada con metal y fuego. Solo le abrían el candado, con un dolor atroz cada vez, una vez al día para pasarle a la fuerza un poco de pan y agua. El silencio le fue impuesto de la forma más brutal y humillante imaginable. ¿Cómo puede un hombre, con los labios sellados por el hierro, seguir hablando de Dios? ¿Acaso la fe necesita de la voz para manifestarse? ¿O puede el sufrimiento mismo convertirse en la palabra más elocuente? Para Ramón, este tormento fue su Getsemaní. El dolor físico era constante, una tortura punzante y palpitante que le recordaba a cada instante su impotencia. La infección era una amenaza constante. Pero el dolor más profundo era el del silencio forzado, el de no poder consolar con la palabra, el de no poder predicar el evangelio que ardía como fuego en su interior. En esa oscuridad forzada, su oración se hizo más intensa, más pura, un diálogo ininterrumpido en el santuario de su alma. Sufría en silencio, ofreciendo cada punzada de dolor, cada humillación, por la conversión de sus verdugos y por la fortaleza de sus compañeros de cautiverio. Durante 8 largos meses, soportó este suplicio. Su rostro, demacrado, marcado por la herida y el candado oxidado, se convirtió en un sermón viviente. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera comunicación del Espíritu trasciende las palabras. Si no quieres perderte ningún detalle de cómo la fe puede brillar en medio del silencio forzado, asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras futuras historias. Su silencio hablaba más alto que cualquier grito. Los demás prisioneros veían en él la imagen misma de Cristo sufriente, del ecce homo. Su paciencia infinita, su serenidad imperturbable, su mirada que, a pesar de todo, estaba llena de perdón y amor, eran más elocuentes que cualquier discurso. Aprendieron de él que el testimonio más poderoso no reside en lo que se dice, sino en lo que se soporta por amor a Dios. Su presencia era una catequesis continua y silenciosa. Mientras tanto, en España, la Orden de la Merced no lo había olvidado. San Pedro Nolasco, profundamente preocupado por la suerte de su amado hijo espiritual, organizó una expedición de rescate. Se movilizó a toda la orden para reunir una suma considerable, el precio de la libertad de un santo. Cuando los frailes mercedarios, liderados por el propio Nolasco según algunas tradiciones, llegaron a Argel con el dinero del rescate, encontraron a Ramón en un estado deplorable. Estaba famélico, débil, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Su espíritu estaba intacto, incluso fortalecido. Pagaron el rescate exigido. El momento en que le quitaron el candado fue a la vez un alivio físico y un profundo símbolo espiritual. El hierro que había sellado sus labios fue retirado, pero las cicatrices permanecerían para siempre, como estigmas de su amor y su sufrimiento, un testimonio perpetuo de su martirio. A pesar de todo lo que había padecido, Ramón no quería marcharse. Su corazón se quedaba en aquella mazmorra con los cautivos que aún sufrían. Suplicó a sus superiores que usaran el dinero del rescate para liberar a otros en su lugar y lo dejaran allí. Tuvieron que ser sus superiores, en virtud de su voto de obediencia, quienes le ordenaran formalmente regresar a España. Él, que había desafiado a gobernadores y soportado torturas indecibles, se doblegó con la más profunda humildad a la voluntad de su orden. La obediencia era, para él, la estructura de su santidad. El viaje de vuelta fue un triunfo silencioso. No regresaba como un héroe conquistador, sino como un siervo sufriente que había cumplido su misión hasta las últimas consecuencias, llevando en su propio rostro las marcas de la redención que predicaba. Su llegada a Barcelona causó una conmoción sin precedentes. Su historia, y las cicatrices que la atestiguaban visiblemente, se extendieron como un reguero de pólvora por toda Cataluña y el resto de la cristiandad. La gente acudía en masa para ver al fraile cuyos labios habían sido sellados por su fe. Él no buscaba honores ni reconocimientos. Esquivaba las multitudes, anhelando volver a la vida sencilla y oculta de su convento, a la oración y al silencio,
esta vez un silencio voluntario y pacífico. Pero Dios tenía otros planes para él. Su fama de santidad, de sabiduría y de fortaleza espiritual llegó a oídos del Papa Gregorio IX en Roma. El sumo pontífice, un hombre sabio y piadoso, vio en Ramón Nonnato la encarnación viviente de las virtudes evangélicas que la Iglesia necesitaba en sus líderes. Vio en él a un hombre probado en el fuego del sufrimiento, cuya lealtad a Cristo era literal y visible. En el año 1239, el Papa tomó una decisión que asombró a muchos. Nombró a Ramón cardenal de la Santa Iglesia Romana. La noticia dejó a Ramón completamente perplejo. Él, el humilde fraile, el antiguo pastor de ovejas, el prisionero torturado, ahora era elevado a la dignidad de príncipe de la Iglesia. Aceptó el nombramiento no por ambición, de la cual carecía por completo, sino por la misma virtud que había guiado toda su vida, la obediencia. Si era la voluntad de Dios, manifestada a través del vicario de Cristo, él aceptaría. El Papa lo llamó a Roma para que sirviera como su consejero cercano. Y así, Ramón, siempre obediente, emprendió un nuevo viaje. Esta vez no se dirigía a las mazmorras de África, sino al corazón de la cristiandad. Sin embargo, nunca llegaría a su destino. El viaje, realizado a lomos de una mula por los caminos polvorientos de España, agotó su cuerpo ya debilitado por los años de sufrimiento en Argel y las secuelas de la tortura. Al llegar a la villa de Cardona, no muy lejos de Portel, su lugar de nacimiento, sus fuerzas lo abandonaron por completo. Cayó gravemente enfermo, con una fiebre que consumió rápidamente su energía restante. Supo, con la misma claridad con que había reconocido su vocación, que su hora había llegado. En su lecho de muerte, rodeado de sus hermanos mercedarios que lo atendían con amor, no mostró miedo, sino una paz profunda y radiante. Su vida había sido una entrega constante, y la muerte era simplemente la última ofrenda, el último acto de amor. Pidió recibir el viático, la Sagrada Comunión como alimento para el viaje final. La leyenda, llena de la ternura con que se recuerdan las vidas de los santos, cuenta que, como el sacerdote del pueblo tardaba en llegar, fue un ángel del cielo, vestido de luz, quien le llevó la Sagrada Comunión, un consuelo divino para su alma a punto de partir. El 31 de agosto del año 1240, con tan solo 36 años de edad, San Ramón Nonnato entregó su espíritu a Dios. Su muerte fue tan humilde como su vida, lejos de la pompa de Roma que le esperaba, en un pequeño pueblo de su Cataluña natal. En el preciso instante de su fallecimiento, se dice que las campanas de la iglesia de Cardona comenzaron a repicar solas, un tañido fúnebre y a la vez celestial, solemne y gozoso, anunciando al mundo que un santo había entrado en el paraíso. Tras su muerte, surgió una disputa sobre dónde debía ser enterrado su cuerpo. Los frailes mercedarios querían llevarlo a su convento principal en Barcelona. La noble familia de Cardona lo reclamaba para la iglesia del castillo. Los habitantes del pueblo, que lo habían cuidado en sus últimos días, insistían en que debía quedarse con ellos. La disputa se resolvió de una manera tan providencial como había sido toda su vida. Alguien sugirió una prueba de fe. Se decidió colocar su cuerpo sobre la misma mula ciega que lo había llevado en su último viaje y dejar que el animal, sin guía alguna, decidiera el lugar de su descanso final. La mula, con su preciosa carga a cuestas, comenzó a caminar. Pasó de largo el camino hacia Barcelona y el camino hacia el castillo. Sin dudar, tomó el sendero que conducía fuera del pueblo, y caminó directamente hasta la antigua y solitaria ermita de San Nicolás, aquel pequeño santuario donde el joven Ramón, el niño pastor, había descubierto su vocación y había hablado por primera vez con la Virgen. Allí, en el lugar donde todo había comenzado, la mula se detuvo y no quiso moverse más. Todos entendieron la señal. Su cuerpo fue sepultado con gran veneración en aquel humilde lugar que había sido el nido de su santidad. La historia de San Ramón Nonnato no terminó con su muerte. En realidad, su legado acababa de empezar. Se convirtió en un faro de esperanza para incontables almas a lo largo de los siglos. Su vida, un testimonio radical de fe inquebrantable, caridad heroica y perseverancia en el sufrimiento, resonó profundamente en el corazón de los fieles.
Su canonización por el Papa Alejandro VII en 1657 no hizo más que confirmar la devoción popular que ya existía desde el momento de su muerte. Es venerado universalmente como el santo patrón de las parturientas, las matronas, las parteras y los recién nacidos. Aquel niño que no debía nacer, extraído milagrosamente del vientre de su madre muerta, se convirtió en el protector celestial para todas las madres y niños en el umbral sagrado de la vida. Su existencia misma fue el primer milagro que anunció su misión de rescate. Las mujeres en partos difíciles invocan su nombre, pidiendo la misma intervención milagrosa que lo trajo al mundo a él. Pero su patronazgo, nacido de las cicatrices de su vida, no se detiene ahí. También es el protector de los falsamente acusados, de los que sufren calumnias, y de manera muy especial, de aquellos a quienes se les intenta silenciar. Él, que fue condenado injustamente y cuya voz fue acallada con un candado de hierro, comprende el dolor profundo de no poder defender la propia verdad, de ser amordazado por la tiranía o la injusticia. Y así, el gran bucle narrativo de su vida se cierra. Aquel nacimiento, que parecía una victoria de la muerte, se transformó en la más poderosa defensa de la vida. Y el candado, ese brutal intento por acallar la palabra, fracasó estrepitosamente. No hizo más que amplificar su mensaje para toda la eternidad. Nos enseñó que el testimonio más poderoso no siempre se grita, sino que a menudo se vive en el silencio sufriente, en la caridad perseverante y en la fe que no puede ser encadenada. Nos demostró que las cadenas, las prisiones y los candados pueden aprisionar el cuerpo, pero nunca, jamás, el espíritu que está unido a Dios. La vida de San Ramón Nonnato nos interpela directamente hoy, en nuestro mundo lleno de ruidos y a la vez de silencios desoladores. Nos enseña el valor infinito de cada vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Nos muestra que las circunstancias más adversas, incluso un nacimiento marcado por la tragedia más profunda, pueden ser el inesperado inicio de una historia de una grandeza insospechada. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos por nuestros propios cautiverios. Quizás no son mazmorras de piedra en argel, sino prisiones más sutiles, las cadenas del miedo, las rejas del rencor, los muros del egoísmo o el pozo de la desesperanza. San Ramón nos muestra que la fe en Cristo es la llave maestra que puede abrir esas celdas interiores y darnos la verdadera y definitiva libertad. Su historia es un recordatorio urgente de que la caridad más auténtica exige sacrificio, a veces hasta el punto de ofrecernos a nosotros mismos por el bien del otro. La historia de San Ramón Nonnato nos deja una pregunta resonando en el alma, una pregunta que te invitamos a llevar contigo. ¿Qué candados simbólicos, qué miedos o presiones sociales nos impiden hoy compartir nuestra fe, defender la verdad o hablar en favor de los que no tienen voz? Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Tu perspectiva y tu testimonio enriquecen a toda esta comunidad de vidas santas. Y si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a mirar la vida y sus desafíos de una manera nueva, te agradecemos que dejes un me gusta. Cada me gusta es como una pequeña campana que repica, ayudando a que este mensaje de esperanza y de vida inquebrantable llegue a más personas que puedan necesitarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la fe.